Ok, estamos acá teniendo un problemita técnico porque estamos completamente en vivo. Ustedes saben, es Facebook Live y por momentos pues falla un poquito lo técnico, pero ya estamos de vuelta y estamos en el proceso donde mi hermano Pablito pues es llevado a la cárcel, sale de la cárcel, se olvida del Señor. Y cuando él se olvida del Señor, él sabe que el Espíritu Santo lo está redarguyendo porque lo que está haciendo pues no está correcto, y en ese proceso nos quedamos, en ese momento nos quedamos, y ya se están empezando a conectar todos nuevamente porque yo sé que ellos quieren escuchar este testimonio porque está edificando sus vidas. Así que vamos a dar un minutito. Mientras tanto, no sé si quieren agregar algo, mis amados. Fíjate, sí quería agregar que así como nosotros estamos trabajando, de que le decimos a ustedes, compartan a sus páginas con sus amigos. Rompimos récord, teníamos 20 y tantos siempre conectados y llegamos a 35. Entonces ahorita está creciendo las personas viendo el programa, entonces sigámoslo compartiendo. Ahorita que se volvió a cortar la transmisión, sigámoslo compartiendo para que se puedan conectar los demás hermanos y puedan ver esta. Claro. Buenísimo. Bueno, pues ahí están conectándose y no sé si quieres agregar algo, mi hermano Wilson, que te ha impactado hasta este momento. Respecto a lo que el hermano Pablito ha comentado, puedo ver al Señor hasta dónde tiene misericordia de nosotros y de qué lugar le vinieron a hablar al hermano Pablito la primera vez del Señor, y donde en una celda, en una cárcel, le vinieron a predicar el Evangelio, y donde él viene a conocer precisamente al Señor. Es algo que me viene impactando, que para el Señor no hay lugar, no hay tiempo, no hay edad, no hay nada. Para el Señor Él lo puede, en cualquier lugar nos puede hablar. Amén. Buenísimo, sí. ¿Te impactó algo el testimonio? Sí, algo que se me prendió ahorita a la luz es el foco, ¿verdad? De mi hermano Pablito estaba en la cárcel, le presentaron a Cristo, él aceptó a Cristo en su corazón, pero saliendo de ahí es donde lo que tú nos has predicado, pastor, porque saliendo de ahí no había donde él se congregara. Claro. No había donde él dijera, bueno, salgo de aquí y voy a tal iglesia, voy a tal lado. Entonces es como una ovejita que salió, necesitaba seguimiento, que necesitaba un seguimiento. Entonces ahí es donde nosotros, por eso es que es muy, muy importante tener una casa, tener un pastor. Claro. Eso es muy importante, porque en este caso de hermano Pablito, que salió de la cárcel, tal vez sus intenciones no eran dejar al Señor, ¿verdad? Lo que pasa es de que no tenía dónde llegar, a dónde comer para seguir comiendo palabra. Pero fíjate que es muy bueno lo que vos decís, pero lo que a mí me impactó también es de que cómo es el Espíritu redarguyendo. Quiere decir que hubo una especie de conversión genuina. No hay dónde congregarse, no hay quien le dé seguimiento, pero el Espíritu redarguyendo, hermano Pablito. Así que sigamos, hermano Pablito, porque esto está bueno y queremos saber el desenlace de todo el proceso en su vida hasta el momento. Esa vez fue la primera vez que me presentaron a Cristo, lo acepté, y mientras yo entraba en el proceso de estar en la cárcel y me hablaban de la palabra, a mi esposa, un vecino de donde vivíamos en Ben Ais, a ella también el Señor le presentaron a Cristo a mi esposa. Cuando yo me vi sola, porque la forma en que aconteció de que él fue separado fue muy violenta. Fue un día despertamos y nos cambió ese día por completo todo. Se fue a los chicos, a los niños a la escuela y fue todo. Y regresé a casa, me acosté, pero yo desde un día, 2 días antes ya sabía que la policía me estaba buscando. Pudimos optar por la opción de salir corriendo y vámonos, pero esos no eran los planes de Dios. Regresé a mi casa y como a los 5 o 10 minutos tocaron la puerta, la policía llegó con pistola en mano, me sacó. Y eso fue a consecuencia de que él empezó a escuchar a las malas, que él decía, son mis amigos, pero realmente no eran amigos, porque eran personas que solo él se juntaba con ellos para estar en ese vicio que a él le agradaba. Pero sucede eso, entonces él
Entonces quedo yo en casa con mis hijos. Estamos hablando del año en el que él estaba preso. Sí. ¿verdad? Sí, quedo yo en casa y entonces digo yo, ¿qué hago, Señor? Estoy sola porque yo conocía del Señor, pero yo vengo también de padres que son católicos, que eran católicos. Pero yo cuando era pequeña yo recuerdo que a mí me encantaba, yo estaba en una iglesia cristiana y a mí me encantaba sentarme a estar escuchando las alabanzas. Y yo recordaba que en mi infancia, nosotros no sabemos, pero Dios siempre, cuando tiene un propósito, siempre está ahí. Yo recordaba que cuando era pequeña había conflictos en nuestro hogar. Yo me recuerdo que yo me retiraba, me metía dentro de un closet y siempre platicaba con un varón. Entonces cuando se presenta ese momento de nuevo de que yo me veo en una desesperación, a mi memoria se me venía cuando yo era pequeña y me encerraba en el closet y buscaba la voz de un varón y siempre me traía una especie de paz en mi corazón. Y ahí fue donde el Señor vino con todo y me recogió. Una vecina se había dado cuenta de lo que había pasado esa mañana, vino, me presentó el Señor, yo acepté el Señor inmediatamente y ahí fue donde yo empecé a tener una relación verdadera con Dios mientras Él estaba, porque Él estaba donde Él estaba y yo estaba completamente en otro lugar ajeno, o sea que al mismo tiempo Él estaba aceptando al Señor, Él estaba empezando a conocer al Señor y yo acá desde mi casa, yo también estaba pasando el mismo proceso de conocer al Señor, de aceptarlo, de confiar en Él. Y yo me acuerdo que la primera de las cosas que yo le pedí y le clamaba al Señor era que no nos abandonara, que ese amor que nosotros nos teníamos, que era muy grande, iba a ser mayor que cualquier vicio, mayor que cualquier mal consejo de algún amigo, mayor que cualquier sentencia, mayor que cualquier esperanza que nos querían robar y que nos decía toda la gente. A mí me decían, deja a ese hombre que no vale absolutamente nada, déjalo, él no tiene solución, él va toda su vida a estar encerrado en una cárcel, tú eres joven, tú eres bonita, tú puedes conseguirte una mejor vida de la que él te está dando. Pero entonces viene el Señor y el Señor dice, no, yo estoy con ustedes. Se lo dice a él y me lo dice a mí. Y nosotros pasamos meses sin poder compartir esto, porque yo no podía verlo ni tocarlo a él. Yo me tenía que conformar de verlo en una sala y él lejos, esposado. Y yo tuve que pasar por lo menos unos 8 meses para poderlo tener de frente y poder compartir que yo había venido a los pies del Señor y él también. Entonces Dios estaba trabajando en los dos porque tenía un propósito desde ese entonces. Como Dios es perfecto, ¿verdad? Trabajando mi hermano bonito acá, con usted acá. Amén. Qué tremendo. Y pues salgo de la cárcel y vuelvo a lo mismo, vuelvo a tomar, vuelvo a decir, estoy bien, todo está bien, pero ya algo me decía en mí que ya no estaba haciendo lo mismo. Yo creo que parte de esto fue mucho porque vivimos en el Valle de San Fernando y en el Valle de San Fernando hay lugares donde uno puede ir y ¿cómo se llama? Y divertirse y agarrar alcohol y todo eso y más que nada las amistades que también tenía yo allá. Un día le dije a mi esposa, agarremos todo y nos vamos a Lancaster. Y un día de la noche a la mañana agarramos un yugo, agarramos todas las cosas y nos vinimos para el área de Lancaster a vivir acá. Cuando él toma esa decisión, yo creo que es porque, como dice el pastor, el espíritu, ¿verdad?, está redarguyendo en su corazón, pero yo me doy cuenta que él empieza a luchar contra esos vicios que otra vez le están persiguiendo. Pero no solo es eso, sino que también ahí es donde empiezan a pasar de que surgen infidelidades, surge la irresponsabilidad en el hogar, surgen muchas cosas. Entonces, él ya había conocido de Dios, yo conocía de Dios, pero entonces yo podía ver cómo se estaban moviendo todas esas cosas que realmente, ¿verdad? Yo sé que
yo no lo avergüenzo a mi esposo, yo lo amo, porque yo sé que ha luchado mucho él, yo sé que ha luchado mucho para vencer todas las tentaciones que se le presentaron. Yo sé que él siempre ha amado, porque a pesar de que todo esto pasaba y acontecía alrededor de él, él seguía siendo un esposo amoroso, él seguía siendo un padre amoroso, él seguía siendo esa luz en nuestro hogar, él seguía dando lo máximo de él, y yo podía ver cómo él, a pesar de todo lo que él se movía alrededor de él, cómo él luchaba constantemente para no soltarse de la mano de Dios. Porque tal vez mucha gente alrededor podía decir, pero ¿cómo es posible que tú digas esto? Porque yo lo conocía a su profundidad. Yo podía ver a aquel hombre que se aferraba cuando nadie le daba una oportunidad, porque para que una persona cuando sale de la cárcel se vuelva a integrar a la sociedad no es algo fácil. Las personas te señalan, las personas piensan que tú eres un criminal, las personas piensan, por algo seguro estuvo allí, ¿quién te va a dar una oportunidad? Entonces también con eso empieza a haber una especie de necesidad económica, de tener el pago para sustentar el hogar. Y yo puedo ver cómo eso a él le empieza a afectar, y al modo que le empieza a afectar eso, él vuelve a caer profundamente de nuevo al vicio del alcohol, porque eso daña su ego de hombre, de que él no puede proveer para su familia, y lo perjudica. Y era un refugio que yo usaba, el alcohol. Dije yo, con el alcohol me siento bien, estoy bien con el alcohol, pero en mi interior ya no estaba a gusto con lo que estaba haciendo. Y créame, pastor, yo me daba cuenta de que nadie daba nada por mí. Nadie. Caí lo más bajo, nadie creía en mí, nadie. Incluso yo creo que hasta mi propia familia decían, este no tiene arreglo, se hundió, está hundido, no vale nada ni nada. Por eso esa canción, cuando yo llegué aquí, la de ¿quién lo diría? Con esa vamos a terminar. Esa canción, cuando yo llegué aquí y la escuché por primera vez, administró mi alma, mi espíritu, lo recibí, porque ¿quién lo diría? Wow. Que aquel borracho de la nada me levantó, y ahora, ¿cómo se llama? Estamos dando todo, ya. Y a pesar de toda esa situación, Dios ha hablado mucho en mi vida, como la prédica esta última que dio el viernes, de que porque uno es infiel, uno hace cosas así, uno no prospera. El dinero no nos alcanzaba, el dinero no. ¿Por qué? Porque yo mismo, la cabeza de hogar, provocaba eso, que no hubiera frutos en mi familia. Y nos vinimos para acá, fui ya en Lancaster, ya no era tanto allá, le bajé, pero todavía seguía, incluso todavía estando acá me daba mis escapadas ahí en el Valle de San Fernando, me quedaba allá y regresaba, pero ya no regresaba con lo mismo, ya algo me decía por dentro que no. Un día me había calmado con tomar, me dediqué a empezar a trabajar, porque hubo una persona que después de que salí de la cárcel creyó en mí, me dio trabajo, y gracias a esa persona que creyó en mí, me dio trabajo, él empezó, me decía, Pablo, tú puedes. No es que tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto. Y esa persona que usó Dios, él se llama Wally Hernández, creyó en mí, me dio trabajo y me levantó el ánimo pero bastante. Empecé a trabajar con él, mi familia y todo nos empezamos a levantar, estábamos entre sí, no, pero ya un poquito más estables. Nos vinimos para Lancaster, me empecé a componer, y un día que fue el 31 fue para Año Nuevo, un Año Nuevo que estábamos con una familia festejando Año Nuevo,
Nos pusimos a tomar, yo tomé bastante. Llegó el día 1 de 1984. 2004. Y llegó el día 1 de 2004. Me levanté con un dolor en mi cabeza. Yo dije, esto es la cruda de tanto de lo que había tomado un día antes. Me levanté, volví a tomar, me comí algo y me fui a dormir. Me levanté, si no recuerdo, como a las 5 o 6 de la tarde y el dolor se había ido. Dije yo, wow, otra vez ya estoy bien, me quité lo que fue de la tomadera y todo. Ese día me fui a acostar, 10, 11 de la noche, y me empezó un dolor aquí de este lado. Y me dormí bien, pero me desperté y me desperté todavía con el dolor en mi cabeza. Y el dolor fue creciendo un poquito más el día primero, en la mañana, en la tarde. El día 2 ya no pude dormir por el dolor de cabeza, porque cuando yo me iba a acostar, yo le decía a mi esposa, estoy bien, me voy a componer. Cuando me iba a acostar sentía que me pegaban con un martillo, pero horrible sentía, no pude dormir toda esa noche. Agarré una cobija, recuerdo, y me empecé a decir yo mismo, esto es mental, esto no me está pasando, se me va a quitar. Amanecí afuera por el dolor de cabeza, tratando que el aire frío me calmara el dolor. Me salí allá afuera en una sillita de mi casa que teníamos, para pensar que todo iba a estar bien. Ese día mi esposa se levantó, fuiste al baño, ¿y qué fue lo que miraste? Estaba orando, porque mi espíritu estaba discerniendo que algo no estaba bien. Y estaba orando, y en ese momento, que me da mucha emoción porque yo sé que también fue un proceso para mí, el Señor me mostraba cómo mi esposo estaba sentado en el sofá de nuestra casa con mucho vendaje alrededor de su cabeza, vendas como gasas. Y yo sabía en ese instante que el Señor me estaba dando una visión, pero yo no quería aceptarla. Yo no quería aceptarla. Yo me enojé mucho. Y le dije al Señor, no, me rehuso completamente a aceptar lo que tú me estás mostrando. Esto no es posible. Pero muy adentro, en el fondo, yo sabía que Dios me estaba preparando para lo que venía. Y entonces me paré y lo fui a ver, y pues empezó el proceso. Estaba mal, no quería ir al hospital porque no tenía seguro médico, y dije, esto se me tiene que pasar. Y llegó un punto donde ya no aguanté, y mi esposa me llevó al hospital. Le llamamos a un amigo que si me podía llevar al hospital de David Hospital ahí. Y me decía él, mira, dice, todavía estaba yo consciente, me decía, mira, dice, para que te dejen entrar pronto, agarra aire, empieza a hacer así. Y le digo, ¿y eso qué va a pasar? Dice, eso va a pasar de que tu cerebro no empiece a generar aire y ellos van a ver que estás mal. Entonces, cuando antes de llegar al hospital me dice él, hazlo, empiézalo a hacer. Y le empecé a hacer, pues, no les miento, llegó hasta mis manitas se chocaron así raros mis Cuando llegué al hospital, me pasaron rapidito, no tuve que esperar lo que usualmente se espera, porque me vieron con las manos torcidas. Pásale luego. Llego, me acuestan a la cama, me chequean, me dicen qué tengo, le digo que el dolor tan grande que tengo en la cabeza. Me inyectan morfina, y en cuanto me inyectan morfina, se me fue, y todo. Yo de ahí, yo ya no tuve uso de razón. De repente despertaba, ya perdí conciencia de mí, despertaba de vez en cuando y miraba a personas sentadas en la cama donde yo estaba, amigos míos. De repente otra vez volví a dormir, de repente miraba a mi hermano, caía, de repente miraba. Entonces ese proceso, yo llegué, me pusieron medicina y para mí quedé noqueado. Pero esa parte, la que vivió ese proceso fue mi esposa. De ahí para adelante le dije, sigues tú. Lo que pasa es que cuando él llega, a pesar de que él dice que había hecho eso, pues los doctores tienen su sabiduría
y sabían que no era porque él estaba, que para que lo pasara rápido, como él dijo, no era algo leve. Entonces a él cuando llega le ponen la morfina para tranquilizarlo, pero en habían tomado el proceso de la presión y de los ojos, él ya venía que no tenía coordinación. Lo tuvieron que dormir porque inmediatamente se lo llevaron a hacerle una tomografía y no habían pasado ni media hora. Para ese entonces yo trabajaba ya en el campo médico, entonces yo tenía un poco de conocimiento, y en cuanto yo vi que ellos pusieron las imágenes de la tomografía, que la estaban viendo, yo pude darme cuenta que estaba normal el estudio, que empecé a ver que empezó a haber un movimiento, empezaron a llegar doctores, empezó a llegar una trabajadora social, y dije yo, algo está pasando, porque había demasiado personal. Vi cómo empezaron a traer una máquina para ponerle la morfina que solita se administraba. Es una morfina que es cada media hora para controlar el dolor y que él no fuese a despertar. Y ahí es donde vienen y me dicen que viene un neurocirujano y que él no va a salir, que necesitan hacerle más estudios profundos porque tenía un tumor en su cerebro. Y me decían tantas cosas, pero en ese momento tú entras en un estado de shock que te bloqueas. Y es como esas películas que uno se queda como congelado y todo gira y uno no escucha nada. Yo solo recuerdo que veía mucha gente, veía esta imagen, veía el tumor, veía el tamaño del tumor y veía que mucha gente se movía alrededor. ¿De qué tamaño era el tumor? Era el tamaño de uno de esos limones verdes, de esos limones amarillos. Okay. Y ahí pasa de que viene el neurocirujano y me sienta con un trabajador social y no te da ninguna esperanza. Me dicen, él tiene un tumor, no sabemos si es benigno o maligno, o sea, si es canceroso o no, pero independientemente si sea o no, el tumor está ubicado en una región del cerebro donde no se opera. Dice, no solo tiene el tumor en una parte donde es sus funciones, sus motor skills, que son lo que controla el habla, los ojos, las piernas, todo el movimiento del cuerpo, se ha esparcido y está agarrado a la parte del cerebro que es donde nos sostiene el cerebro, el córtex, acá arriba. Entonces, al remover eso, la probabilidad es de que él quede en un estado vegetativo, o que al quererlo remover, el cerebro va a colapsar. Entonces, como es una operación de tanto alto riesgo, independientemente si era canceroso o no, no hay ningún cirujano que se va a atrever a operarlo. Claro. Entonces, yo les preguntaba, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Me dicen, nadie va a agarrar el caso de tu esposo. Es una región que nosotros clasificamos no operable, porque la posibilidad de sobrevivencia es del 3%. Wow. 3%. El riesgo es muy grande, pueden pasar muchas cosas. Y yo me acuerdo que la trabajadora social me preguntaba por mi edad, por mis hijos, que si yo quería consejería, que si yo quería hablar, que si yo me quería suicidar, que si yo quería tantas cosas. Pero yo en ningún momento de que él entró, jamás contemplé la posibilidad de que él se iba a morir. Porque a pesar de que yo en mi casa me había enojado por lo que Dios me había mostrado, Dios me había mostrado de que él estaba con vendaje en su cabeza, y eso era vida. Para mí eso era la posibilidad de vida. Y entonces pasa el proceso donde él lo pasan a un segundo piso, donde lo ponen a esperar y esperar y esperar. Y en ese transcurso se esparce la noticia de que él estaba en un estado de salud delicado, y empieza la familia a interceder, empiezan mis hermanos, mis hermanas, mis padres, empiezan nuestras amistades, empieza su familia de él. Y entonces empieza a haber un movimiento de gloria tan tremendo, porque la gente empezó a orar por su salud. Era mucha gente que llamaba, mucha gente que venía y le decía, estamos orando por él. Y yo me aferraba a creer que era verdad, que se estaba moviendo el amor en el corazón de las personas y que la gente abría sus labios para orar, interceder por él. Y en este proceso,
los doctores seguían viniendo, lo revisaban, pero él ya estaba en un estado de coma. Entonces, solo venían, le administraban medicamentos, lo revisaban y no daban esperanza. ¿El estado de coma fue inducido o cayó No, en él estado? cayó. De Él tanta cayó. morfina, tanta medicina. Le tanto- pusieron morfina para poderle hacer una tomografía, pero cuando ya debería de haber pasado la morfina, él podía estar despierto, consciente, pero él cayó en estado de coma. Wow. Él cayó, porque el cerebro empezó a seguir inflamándose y empezó, como ellos dijeron, empezó a perder las funciones porque él llegó al punto en una noche, cuando él estaba ya ahí la tercera noche, él ya no podía sostenerse de pie para ir al baño. Estaba él deteriorándose, se estaba deteriorando poco a poco. Entonces, Toda la mitad de este cuerpo se me quedó paralizada, toda esta mitad. Yo recuerdo de repente despertaba y miraba personas en la cama, de repente despertaba y miraba a mi cuñado René, incluso él antes de que yo perdiera mis facultades, él me llevaba al baño. En lo que mi esposa estaba abajo alegando que si me van a operar, que si no, él me cuidaba y me llevó, hasta me llevó al baño él. Eso antes de caer en coma, ¿verdad? Lógico. Sí, antes de caer Lógico. en coma. Cuando ya cae en coma, sí, ya. pasa un proceso aún más difícil. Más difícil, sí, donde él ya empieza ya a perder sus facultades, es cuando ya entra el enfermero y empieza a decir que le van a poner pamper, que le van a poner un tubo para alimentarlo porque él ya no podía alimentarse, y empiezan a desarmarlo, lo empiezan a desnudar a él y empiezan a traer los pampers. Y yo me recuerdo que yo lo veía y decía, no es posible que mi esposo va a estar en este estado y que yo me voy a sentar aquí y no creerle a Dios. No es posible, decía, no es posible. Y entonces ahí es donde empieza el proceso donde nosotros empezamos a orar y orar y orar y orar y a clamar que Dios nos diera una esperanza. Yo recuerdo que el siguiente día de la mañana el neurocirujano vino y yo me recuerdo que yo me puse de rodillas y yo empecé a orar y yo le dije que por favor que hiciera algo por mi esposo, que aunque fuera 3%, le decía, tú me dices 3%, pero ese 3% es suficiente para mí y para mis hijos. Ese 3% es mucho para Dios. Y yo recuerdo que él me volvió y me dijo, no existe Dios. No existe Dios. Hermano Pablito. No, el neurocirujano. El neurocirujano. Y me decía, no existe Dios. Me dice, ponte de pie. Dice, no existe Dios. Wow. Yo le decía, sí existe. Le decía, 3% es suficiente para Dios. Él puede hacer 3% con eso, le decía. Porque para Dios 1% todavía es something, le decía yo en inglés. No me digas eso. Me dijo, yo me rehúso a operarlo a él. Si tú encuentras a alguien más, suerte. Yo me recuerdo que yo me paré en ese pasillo y le dije, suerte no. Yo soy hija de Dios y yo soy bendecida. Y yo me recuerdo que en esa misma noche, ella llevaba varios días ahí, pastor. Yo me acuerdo que esa noche me senté a la sala de espera, pero yo me acuerdo que estaba conversando con Dios y yo le había dicho a Dios que yo ya no podía más, que estaba cansada. Yo llevaba días con él allí, no me separaba de él para nada, no comía, no dormía, no iba al baño. Cuando él empezó a perder sus facultades, que yo traté de llevarlo las primeras veces, él me orinaba toda porque no lo podía yo cargar, pero yo no me quería separar de él. Yo me acuerdo que yo creo que había estado bien feíta, bien chula, lo dice el doctor, el pastor, bien feíta porque yo no quería separarme ni un solo minuto porque yo tenía miedo que si yo me separaba de él y yo lo descuidaba, que a lo mejor sí se iba a ir, como decían los doctores. Entonces yo me recuerdo que me senté y le dije, Señor, yo no me quiero separar de él porque si algo le pasa, yo me voy a sentir responsable. Pero yo ya no puedo más, Señor, esto es muy grande. Aunque yo lo amo mucho, yo no puedo más con esta angustia. Todos me dicen que se va a morir. Incluso me habían traído un padre de ahí del hospital, un chaplain que le llaman ellos, para que me hablara. Y ese día había venido para decirme que
cómo íbamos a hacer para los gastos fúnebres. Wow. Que habían varios paquetes disponibles y que cómo íbamos a hacer para esa cuestión de los gastos fúnebres para cuando yo recibiera el cuerpo de mi esposo. Y me daban varios paquetes para escoger y planes de pagos y yo solo escuchaba y decía, wow, estos ya solo están esperando para entregarme a mi esposo en una caja. Y ahí fue el momento donde yo creo que yo toqué completamente a fondo en mi fe, en todo. Y blasfemé contra Dios, porque le dije que si Él había dado un regalo a mi vida, que como yo le iba a llamar regalo a lo que Él me estaba mostrando que era perder a mi esposo. Esto decía yo, era una maldición. ¿Cómo puedes permitir, Padre, que yo pase por esto? Eso no es un regalo, Señor. Me estás dejando ver este proceso, Señor. Pero, pastor, ¿sabes una cosa que pasó? Yo creo que yo no terminaba de haber dicho eso cuando llegó una mujer, yo no sé de dónde salió, y se sentó al lado mío y me dijo ella, yo sé que tú estás sufriendo, yo tengo un hijo que igual que tu esposo, nadie creía en él, me dijo, yo tengo un hijo que también todos querían llevar a la muerte y nadie le daba una esperanza. Y ella me preguntó, ¿tú crees en Dios? Y yo me recuerdo, estaba ella tan metida en lo mío, tan fuera de sí, que yo no le prestaba atención al rostro de ella, yo no le prestaba atención, solo sabía que estaba una mujer sentada al lado mío y que esa mujer me hablaba y me daba esperanzas. Pero ella me dijo, si tú crees en Dios, contéstame, y Dios va a hacer algo por ti, por tu esposo. Y yo me acuerdo que yo a ella le dije que sí, y entonces me dijo, Dios te dice que seas fuerte, Dios te dice que Él está contigo, Dios te dice de que no tienes por qué desmayar, que viene el momento donde tú te levantes y tú seas fuerte. Te voy a decir cómo hacerle. Y digo, te voy a decir cómo hacerle. Yo me acuerdo que en ese momento la volteé a ver y dije, esta mujer está loca, ¿cómo es posible? Si es solo una mujer simple y sencilla, y aquí todo el mundo me dice que no. ¿Y esta de dónde salió? Y me dijo, párate y ve allá, y ahí está un papel, lo vas a leer todo, y ahí está tu respuesta. Yo me levanté, fui, y me acuerdo que quedé muy impresionada, porque era un panfleto de información, y lo primero que decía arriba era tumores cerebrales. Cuando regresé, ya no estaba esa mujer, pero yo agarré y pasé toda esa madrugada leyendo. Al siguiente día me fui a la mañana, como a las 6 de la mañana, y yo le fui a exigir que hicieran algo por mi esposo. Y ahí empezó Dios. Ahí siguió Dios más bien. Recuerdo que subió un neurocirujano y empezó un movimiento de que Dios me dio una fuerza. Y solo es Dios el único que realmente puede hacer eso, porque yo ya no tenía fuerzas. Yo tenía días sin bañarme, días sin peinarme, sin comer, sin dormir. Yo no tenía nada de fuerzas físicas. Pero aquí adentro había un león que decía pelea. Y recuerdo que subió ese doctor y donde yo no tenía nada de fuerzas físicas, mi alma gemía con mucha fuerza y exigía. Y ese doctor subió, ordenó otra vez que le hicieran estudios a mi esposo. Mi esposo seguía en coma, mi esposo no se daba cuenta de nada, pero empezaron a exigir que sí le hicieran otro estudio, que otra opinión, y
Y regresan y me dicen, ok, es lo mismo que el doctor primero te ha dicho. Él tiene un tumor, no es operable y nadie va a hacer nada por él. Y entonces dije, ok, llegó la hora de orar por unas manos, por alguien que interceda por él. Y empezó toda la gente a orar, empecé a decirle a toda la gente que había dicho, yo oro por tu esposo. Y el poder de la oración, el poder de la oración. De repente llegó una doctora mujer que estaba de practicante y me dijo, ok, yo opero a tu esposo, pero yo soy practicante. ¿Te vas a arriesgar? Sí, le dije. 3% me ha dicho el doctor, pero Dios me ha dicho todo, sí. Y después llegó el anestesiólogo y me dice el anestesiólogo, pero tu esposo, su corazón está muy débil. En el momento que yo lo desconecte para llevarlo al quirófano, se puede morir. Su corazón no va a resistir. Y yo decía, Señor me dijo todo. El Señor me dijo que peleara. Dice, ok, está bien, desconéctalo, llévalo. Él va a llegar al quirófano. Y después me dijeron, va a venir una muchacha. Esa muchacha tiene que ir arriba de la camilla. Por si a él le para el corazón, con una jeringa le van a inyectar el corazón para que su corazón empiece. Y de ahí viene una mujer, y era chiquita, flaquita, y decía yo, santo. Esa es la que posiblemente va a revivir a mi esposo cuando se va a poder. No va a poder, dije yo. Ok, decía yo, voy a orar por esta mujer, pues en pilas, como dice el pastor. No había opciones, hermano. No había Aquí era opciones. arriesgarlo todo. Era arriesgarlo todo, pastor. Y nadie quería dar un centavo por él, como decía. Nadie. Y ya estaba todo, ¿verdad? Y de ahí baja la de abajo del piso de administración, sube y me dice, ok, todo está listo, pero hay un detalle, no hay cama para él. No se puede operar a tu esposo si no hay cama, porque cuando él salga de la operación tiene que haber una cama que lo reciba en cuidados intensivos. Y hay lista de espera para cuidados intensivos. Dije, ok, pues a orar por la cama. A orar por la cama. Yo me aferraba a aquello que el Señor había dicho con su vendaje y que tenía que ser fuerte. Lejos estaba yo de saber que el Señor estaba aumentando mi fe. Y viene de nuevo la señora y me dice, ok, hay una persona que está programada para ser operada. Dice, ella me dijo, si esa persona cede el lugar para tu esposo, entonces puede que sea posible que todo lo que ha pasado, el doctor, los estudios, todo lo demás, pueda llevarse a cabo lo de la operación de tu esposo. Bueno, pues a doblar rodillas y orar, porque Dios toque el corazón de este hombre. Yo le había dicho, ¿puedo hablar con él? No, me dice, es por privacidad, tú no puedes hablar con él. Ok, le dije, pero dame una oportunidad, yo le quiero hacer una notita. Yo le pedí a Dios que me diera sabiduría para hacer esa notita, para ponerla en ese papelito y que esa palabra fuera una semillita que tocara el corazón de ese señor y su familia, que llevaban 1 mes y medio esperando esa cama para su familiar. Ya se va ella con el papelito y vuelve a regresar y me dice, ok, la familia leyó tu papel y dicen que sí. Me dice, ok, pero ahora empieza todo el desconectadero para llevarlo a él y hacer un mapa de su cerebro para que él pueda entrar al quirófano. Y él no puede entrar con todas esas máquinas. Entonces aquí es donde viene la prueba, que si en el proceso del cuarto de él, a que le hicieran un mapa a su cerebro, su corazón iba a resistir, porque tenía que estar despegado de todas esas máquinas que lo estaban manteniendo vivo en ese momento a él, para que él pudiese
tomarse el tiempo de hacer un mapa de todo el cerebro para que ellos supieran cómo iba a ser la operación. Y iba a ser un proceso de 2 horas, que iba a tener que estar separado de lo que hasta ese momento le estaba dando vida. Y pues... Y ahí desperté. En cuanto me llevaron para que él me rasurara mi cabeza, ahí reaccioné yo y desperté y yo le pregunté a ella, ¿qué están haciendo? Y ella me dijo, todo va a estar bien y se van a cortarte el pelo porque te van a operar. ¿Cuál fue su impresión ahí, hermana? Hermana, Cuando él se despertó, wow, como que se me hubieran inyectado una jerigota de fe. La oración que estaba haciendo Sí. usted cuando Yo se lo vi que sus ojitos estaban y dije yo, wow, mentira todo lo que han dicho hasta este punto, él ha despertado. Pero luego me acerqué a él y le dije, ¿verdad que estás bien y todo? Y el muchacho que lo estaba relacionando me dice, esto solo es una reacción, él no está bien. Y le dije, sí está bien, ¿cómo de que no? Yo lo volteé a ver a sus ojos y le dije, ¿verdad que estás bien? Le dije, ¿quién soy yo? Dime, ¿quién soy yo? Bueno, dije, si él no reconoce a su esposa, aquí tenía la oportunidad para salirse, ¿verdad? Pero ahí también fue duro. Porque no me reconoció. Wow. No me reconoció. Yo recuerdo esa parte que la volteaba a ver y por más que yo quería en mi cerebro decir, me le quedaba viendo y no sabía quién era ella. Ella me recuerdo que me decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y yo solamente me le quedaba viendo y decía, no sé quién eres. Entonces viene ahí la prueba de nuevo de que todo lo que me habían estado diciendo cobra realmente una realidad delante de mis ojos. Era cierto, pero yo dije no. Llegó el proceso No. que me tenían que llevar de ahí a la sala de la operación y este varón que me estaba rasurando inyectó una paz a mi hermano que estaba ahí, que por cierto cuando vio mi reacción que no lo reconocía, mi hermano Jaime se quería aventar hasta del último piso, se quería aventar porque de la manera que me miró. Y llegó ese señor que me operó y me dibujó el mapa y puso una paz en todos ellos. Estuvo bien. Incluso yo podía sentir cuando él estaba y estaba hablando y había una paz bien hermosa, esa paz. Ahí estaba el Señor ministrando paz en nuestros corazones, porque ya para ese entonces era el 6 de enero, que habían pasado varios días, de que él estaba en coma, de que toda la gente decía que no, de que seguían diciendo el 3%, ya había pasado que entraban trabajadores sociales para hablar conmigo, ya me habían ofrecido consejería, ya me habían entrado para orar por él, para hablar del cajón, de los preparativos, ya se había retirado el doctor que lo iba a operar, que se rehusó a operarlo. Ya habían pasado tantas cosas que... Y el que me vino a quitar el pelo, él era el que me iba a llevar a la sala de operación. Y le dijo mi esposa, dice, ¿tú crees que le puedas dar unos minutos para que vea a sus hijos antes de que lo metan a la operación? Me dice... Es que la opción era, este muchacho era el que lo estaba preparando antes de que él fuera al quirófano. Entonces ahí es donde tuvimos que enfrentar la realidad de que esa posiblemente era la última vez que íbamos a ver a mi esposo con vida. Entonces era allí, él entrase al quirófano y saldría con vida, o era que entrase al quirófano y nos entregaran, como habían dicho, en una caja para un cuerpo realmente. Era lo último, era el último contacto con él. Era la última vez ver sus ojos, sentir su mano calentita. Era la última oportunidad que nos daban ellos de vernos. Entonces ella le habló a la muchacha que nos estaba cuidando, a Jesse y a Ángel. Dice, tráete a mis hijos.
para por lo menos que lo vean por última vez. Y fíjese el proceso que desperté cuando me estaban cortando el pelo y todavía duré despierto hasta cuando ya me llevaban al quirófano, porque recuerdo yo que iba por un pasillo y alcancé a ver a mis hijos. Todavía estaban chiquitos ellos. Y yo recuerdo esas palabras que le dije: mijos, cuiden a su mami y yo los voy a estar cuidando desde el cielo. Sí los reconoció, Sí, los reconocí. a ellos sí, A su esposa no, a su hermano no, y a mis y en hijos ese les momento pude decir eso. Wow. Les pude decir eso. Despidiéndose, hermano Pablito. Sí, despidieron. Ya. Es que eran un minuto. El muchacho dijo, está bien, un minuto. Wow. Te vas a tener que ir corriendo por el pasillo del tercer piso. Vamos a salir desde este elevador y solo queda un minuto. Y tiene que ser en el pasillo que va a transcurso al quirófano. Wow. No puede ser más porque encima de él iba una muchacha con la jeringa que Sí, se sí. le paraba el corazón. Yo recuerdo que le hablé a quien tenía mis hijos en ese entonces que un minuto tenía y corrimos al pasillo. Ahí estábamos esperando que las puertas del elevador se abrieran, pero sin saber, ¿verdad?, que si él iba a estar despierto o no. Y es como dice mi esposo, se abrió el elevador, ahí estaban mis dos niños, corrieron. Mis niños llevaban esos 7 días sin ver a su papá y corrieron y él tuvo ese minuto, y sí, solamente fue un minuto. Ya Solamente después fue- ahí entré y lo único que miraba eran luces como estas. Sentí la máscara y ya de ahí ya no supe me más. dormí. Y empezó la operación y Mi mami estaba en Tijuana por su edad que tenía y que estaba mala del corazón. No le avisaron a ella lo que yo realmente estaba pasando. A mis otros hermanos sí. Mi hermana y mi otro hermano fueron quien trajeron a mi mamá, pero la trajeron no diciéndole lo que estaba pasando conmigo, solamente le dijeron que venían a verme. Y ya, mi mami ya venía en camino, pero ya vio meter yo a la operación. Ya no sabía si iba a volver a verlo. toda su familia, a sus hermanas, a sus hermanos, les tuve que hacer consciente porque el riesgo era muy grande y la expectativa era muy baja. Entonces ellos tenían que estar preparados por lo que venía y tenían que preparar a su mamita por lo que decían los médicos. Entonces yo les avisé, ellos empezaron a moverse para poderse venir acá a verlo a él por si, pues claro, se presentaba lo peor, que estuvieran aquí. Y pues su operación duró como 8 horas, 9 horas, una operación muy, muy profunda. Yo recuerdo que él entró y en ese momento que él entró, que se ve que entró a las puertas, ahí fue donde yo me colapsé completo. Perdí el conocimiento. Se desmayó. Sí, yo me desmayé por completo porque ya era demasiado lo que estaba pasando. Yo solo recuerdo que me sentí que ya había terminado yo de hacer lo que estaba en mi alcance, en mis fuerzas humanas, y ahora tenía que ya dejar todo en las manos de Dios porque de ese pasillo para allá yo no podía hacer ya nada. Y yo recuerdo que me desmayé y el tiempo que él estuvo allá dentro del quirófano, yo duré dormida junto con mi cuñado. Y ese hospital, wow, se llenó de tanta gente, pastor. Tanta gente que fue movida por esa situación. Dejaron de trabajar ese día, dejaron de hacer todas sus labores, sus ocupaciones. Yo bendigo a cada una de esas personas. Que Dios movió su corazón y ese pasillo estaba lleno, repleto de gente orando. Wow. Mientras él estaba en el quirófano, había gente que estaba en ese hospital orando y gente que estaba en sus hogares orando, intercediendo. Y fueron como 8 horas. Ya después de ahí, recuerdo que desperté y ya estaba en el cuarto de recuperación. Ya. Desperté, Wow. vi a mi mami a un lado, vi a mi esposa. ¿Y la reconoce en ese momento? Ya en ese no instante puede ser. que me operaron, Ajá. desperté y conocí a todos y me puedo mover, tengo mis sentidos, tengo que hacer todo. Wow, yes, Señor. Gracias a Dios, ningún anormalidad me quedó. Estoy bien, quedé todo bien, mi cerebro quedó